El progreso tecnológico no se detiene, y en la última década, la resolución de las imágenes de la superficie lunar ha mejorado enormemente. Se han descubierto muchos pozos en la superficie, y algunos de ellos son realmente impresionantes en tamaño. Los más grandes tienen cientos de metros de profundidad. Sin embargo, la tecnología aún no es lo suficientemente avanzada como para que podamos estudiar el fondo de estos pozos en detalle. Por eso, un reciente descubrimiento es sorprendente. Resulta que enormes pozos pueden extenderse profundamente en la roca de la Luna. Es un descubrimiento innovador. Descubramos por qué. Entonces, mira esta gigantesca cueva subterránea. Leonardo Carrer y Lorenzo Bruzzone de la Universidad de Trento estaban emocionados de confirmar finalmente la existencia de tales estructuras en la Luna. Analizaron imágenes tomadas por el instrumento Mini-RF a bordo del orbitador de reconocimiento lunar en 2010. Las imágenes originales no tenían excelente resolución, así que los autores tuvieron que hacer una enorme cantidad de trabajo, utilizando técnicas modernas de análisis de datos y modelado. Pero, ante todo, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, en lugar de construir hogares en la superficie de la Luna, podríamos vivir dentro de estas cuevas naturales. Podrían ofrecer protección contra cosas peligrosas como la radiación espacial nociva, las variaciones extremas de temperatura, e incluso los meteoritos. Según el geólogo planetario Wes Patterson de Johns Hopkins, aunque tendríamos que traer materiales de la Tierra para hacer esas cuevas habitables, utilizarlas sería mucho más fácil y barato que construir bases en la superficie. Según los datos recopilados, la cueva tiene un ancho de unos 42 metros y una longitud de hasta 79 metros, lo que es un poco más pequeño que un campo de fútbol. Está ubicada en un hoyo profundo llamado el Pozo de Mare Tranquillitatis, que probablemente se formó cuando un antiguo tubo de lava colapsó. Aunque la Luna no tiene volcanes activos hoy en día, hace miles de millones de años, su superficie estaba cubierta de lava que fluía a través de los valles, esculpiendo estos tubos debajo de la superficie. Con el tiempo, algunos de los tubos de lava se volvieron inestables y colapsaron, creando pozos como el que está en cuestión. El Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, ORL, ya ha encontrado más de 200 de tales pozos en la Luna. Esto significa que podría haber cientos de cuevas ocultas esperando ser exploradas en nuestro satélite. Al publicar sus hallazgos en Nature Astronomy, los investigadores sugirieron que las cuevas podrían ofrecer a los futuros astronautas un lugar seguro para vivir y trabajar, protegiéndolos de las condiciones extremas de la Luna. Y vaya si son extremas. Uno de los mayores desafíos de vivir en la Luna son sus temperaturas. La superficie lunar se calienta extremadamente durante el día, alcanzando cerca de 121 grados C. Y luego la temperatura cae por debajo de menos 128 grados C por la noche. Pero dentro de las cuevas, la temperatura podría mantenerse mucho más constante. Un estudio separado realizado en 2022 utilizó simulaciones por computadora para predecir que algunas de esas cuevas podrían mantener una temperatura cómoda de alrededor de 17 grados C, mucho más fácil de manejar, ¿verdad? Desafortunadamente, llegar a las cuevas no será fácil. La cueva de Mare Tranquillitatis está a más de 120 metros por debajo de la superficie, en el fondo de una pendiente empinada cubierta de escombros sueltos. Sería necesario un ingenio mecánico astuto para subir y bajar esa pendiente. Las opciones podrían ser el uso de mochilas propulsoras, un ascensor lunar o algún otro tipo de tecnología. Debemos encontrar una manera de transportar a los astronautas de manera segura. También hay mucho más por descubrir. La tecnología de radar podría ayudar a los científicos a encontrar incluso más cuevas y tubos de lava en la Luna. En el futuro, una nave espacial con un radar de mayor resolución podría incluso mapear el interior de las fosas que el ORL ya ha encontrado. Según los investigadores, este tipo de estudio completo podría ayudarles a determinar las mejores ubicaciones para futuras bases lunares y otras exploraciones. Y hay otro posible beneficio adicional. Esas cuevas podrían contener agua. Los científicos ya han encontrado agua congelada en la Luna, bajo la superficie y en cráteres permanentemente sombreados. También se encuentran pequeñas cantidades dispersas por el suelo lunar. El agua es un recurso crítico para cualquier base lunar, y encontrarla en las cuevas podría hacer que la idea de vivir allí sea aún más realista. En definitiva,
Este descubrimiento podría ser un cambio radical para la exploración lunar. Vivir en cuevas naturales en la Luna podría ser una opción más práctica y segura que construir algo en la superficie. También podría acercarnos un paso más a hacer de la Luna un lugar donde los humanos puedan vivir y trabajar a largo plazo. Pronto, podríamos comenzar a construir un montón de cosas en la Luna, todo gracias a la misión lunar de la India, Chandrayaan-3. Recientemente detectó azufre cerca del polo sur de la Luna. Este elemento químico puede ser muy útil para crear infraestructura en nuestro satélite. Es la primera vez que se descubre este elemento químico en el satélite natural de la Tierra. Este codiciado producto se encuentra principalmente cerca de los volcanes terrestres. Su presencia en la Luna dice mucho sobre la historia volcánica del satélite y sus condiciones atmosféricas pasadas. El rover de la misión detectó este elemento químico menos de una semana después de aterrizar alrededor de 70 grados del polo sur de la Luna el 23 de agosto del 2023. Este histórico aterrizaje en la superficie lunar hizo de India el cuarto país en lograr con seguridad una misión en el satélite. También es la primera nave espacial en aterrizar tan cerca del polo sur de la Luna. Es un área de importancia estratégica porque se cree que alberga depósitos de agua helada. Si resulta ser cierto, las futuras misiones podrían ser capaces de cosecharla y convertir este hielo de agua en agua potable o incluso en combustible de cohete. Durante 2 semanas, el módulo de aterrizaje realizó la recopilación de datos, centrada principalmente en el análisis del suelo lunar y su atmósfera en extremo delgada. Mientras tanto, el rover Pragyan, alimentado por energía solar, inició su búsqueda para encontrar agua congelada en la Luna. En cuanto al módulo de aterrizaje, demostró otra hazaña asombrosa el tercer día de septiembre. La nave espacial encendió sus motores y se elevó unos 41 centímetros en el aire. Luego, realizó un pequeño salto para aterrizar de 30 a 41 centímetros lejos de su posición original. En realidad, es algo bastante importante. Lograr que un módulo de aterrizaje despegue nuevamente de la superficie de la Luna es esencial para futuras misiones, demostrando que pueden devolver de manera segura muestras de suelo o incluso astronautas de vuelta a casa después de una misión lunar. En septiembre, la nave espacial india fue puesta en modo de reposo. Se acercaba la noche lunar de 14 días de duración, y la nave no estaba diseñada para recopilar datos científicos durante ese periodo. Hasta ahora, hemos aprendido sobre algunos hallazgos importantes de la misión. Uno está relacionado con medir la temperatura del suelo lunar a diferentes profundidades. Fascinantemente, la superficie del satélite en esa región resultó ser más caliente de lo esperado. Se creía que la temperatura podía estar entre 20 a 30 grados Celsius en la superficie, pero resultó ser alrededor de 70 grados Celsius, mucho más caliente de lo que debería ser. El otro descubrimiento indica la presencia de varios elementos químicos, incluyendo el oxígeno. Además, la data recibida desde la nave espacial confirma la presencia de aluminio, calcio, hierro, titanio, silicio y otros elementos químicos en la superficie lunar cerca del polo sur. El rover también utilizó instrumentos especiales diseñados para medir temblores y retumbos debajo de la superficie lunar para detectar cierta actividad sísmica. Esto nos remonta al azufre detectado gracias al espectroscopio del rover. En la actualidad, los científicos están trabajando para descifrar si este elemento se formó en la superficie de manera natural o si es el resultado de una actividad volcánica o el impacto de un meteorito. Otra cosa asombrosa encontrada en la Luna es una roca, y podría ser la más antigua conocida en la Tierra. Un fragmento de 2 centímetros de ancho incluido en una gran colección de rocas traída a nuestro planeta por los astronautas del Apolo. Podría ser un fragmento de la Tierra de 4.000 millones de años. Este hallazgo podría ayudarnos a hacer una mejor representación del intenso bombardeo que sufrió nuestro planeta al amanecer de su vida. Podría haber sucedido de esta manera. Poco después de que se formara la roca, un impacto de asteroide podría haberla expulsado de la Tierra. En aquel momento, nuestro satélite estaba 3 veces más cerca de la Tierra de lo que está hoy. La colisión fue tan potente que este trozo de roca terrestre terminó en la Luna.
Más tarde, este fragmento quedó engullido en una brecha lunar, un tipo de roca muy variada. Finalmente, la roca fue traída de vuelta a casa, es decir, a la Tierra, por los astronautas del Apolo 14. Aunque los científicos ya habían encontrado meteoritos procedentes de Marte y la Luna antes, esta fue la primera vez que una roca de la Luna resultó ser un meteorito terrestre. También descubrieron que la roca se había formado en un ambiente rico en agua a temperaturas y presiones correspondientes a las que se encuentran a unos 19 kilómetros por debajo de la superficie de nuestro planeta. En el año 2019, la misión Chang'e 4 de China hizo historia al aterrizar en el lado más alejado de la Luna. El rover de la misión ayudó a los investigadores a visualizar estructuras ocultas profundamente por debajo de la superficie del satélite, revelando miles de millones de años de la historia lunar. El rover Yutu 2 hizo este descubrimiento con la ayuda de su radar de penetración lunar. Capturó imágenes a través de la superficie de la Luna y escuchó los ecos del sonido rebotando en estructuras ocultas bajo la superficie lunar. Resultó que esas estructuras estaban reposando a profundidades de casi 305 metros. La investigación sugiere que los primeros 40 metros bajo la superficie están compuestos de capas de polvo, suelo y rocas. Los instrumentos también descubrieron un cráter oculto que debió haberse formado después de que un objeto grande se estrellara contra la superficie de la Luna. Hace mucho tiempo, probablemente fluía lava antigua profundo bajo tierra. Los investigadores creen que las rocas rotas alrededor de la formación podrían ser escombros producidos por el impacto. También descubrieron que las capas de roca volcánica eran más delgadas cuanto más cerca estaban de la superficie. Esta variación en el espesor de los flujos de lava podría indicar una disminución en el número y la magnitud de las erupciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la actividad volcánica lunar ha disminuido gradualmente desde la formación de la Luna hace alrededor de 4.500 millones de años. En el lado más lejano de la Luna se encuentra uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos de nuestro sistema solar, la cuenca Aitken. Desafortunadamente, desde la Tierra solo se puede ver su borde exterior, que parece una inmensa cadena de montañas. Es una gigantesca hendidura de 13 kilómetros de profundidad que se extiende por más de 2.000 kilómetros de diámetro y cubre una cuarta parte de la superficie lunar. Los astrónomos aseguran que este cráter apareció cuando un asteroide colisionó con la Luna hace alrededor de 4.000 millones de años. Y ahora, mira este gigantesco pedazo de metal del tamaño de 4 estados de Connecticut. En cuanto a su peso en libras, basta decir que el número contiene 18 ceros. Esta misteriosa masa está oculta a unos 290 kilómetros bajo la superficie de la Luna, en algún lugar en medio de la cuenca Aitken. Fue descubierto cuando Grail, que es la misión del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad de la NASA, recopiló datos sobre nuestro satélite natural. Al examinar esta información, los científicos notaron que en un lugar en la superficie de la Luna había un cambio extraño en la gravedad. Después de investigar este fenómeno, concluyeron que algo misterioso estaba presionando el suelo de la cuenca en ese lugar. Hasta ahora, los investigadores no han descubierto el origen de la extraña masa, pero hay varias teorías. Una de ellas sostiene que el hallazgo es un fragmento de óxido denso, que surgió cuando la Luna apenas estaba tomando su forma. En aquel momento, el satélite estaba aún cubierto con antiguos océanos de magma y la masa podría haberse formado en las etapas finales de su enfriamiento. Sin embargo, la mayoría de los científicos apoyan otra teoría, según la cual la misteriosa masa es parte del gigantesco asteroide que una vez creó la cuenca Aitken. Dado que el objeto es metálico, probablemente se trate del núcleo de hierro-níquel del asteroide. Podría haber un laberinto de tubos de lava en la Luna. No hace mucho tiempo, los astrónomos recibieron los resultados de la topografía subterránea y descubrieron una enorme cueva bajo la superficie del satélite de la Tierra. Esto podría ser el resultado de la actividad volcánica lunar que ocurrió hace más de 3.000 millones de años. Corrientes de lava se endurecieron, creando una gruesa y dura corteza en el exterior, pero por dentro continuó fluyendo, derritiendo la roca y creando túneles y cuevas.
Numerosos pequeños pozos en la superficie lunar descubiertos por la NASA parecen ser las entradas a tales tubos de lava. Si esta teoría se confirma, los túneles subterráneos podrían servir no solo como una ubicación conveniente para misiones espaciales tripuladas por humanos, sino también como fuentes de agua muy necesarias para los astronautas. Ok, oficialmente renuncio a la esperanza de que la luna esté hecha de queso después de todo. Vaya, ni siquiera aguda. La brillante esfera lunar o un plátano curvado o la mitad de una moneda, dependiendo de la fase en la que se encuentre, tiene diferentes capas en su interior, al igual que la Tierra. Una de estas es el núcleo interno. Hace unos 20 años, los científicos estaban observando cómo giraba la luna. Utilizando esos datos, concluyeron que tenía un núcleo externo fluido. Pero este era difícil de estudiar, así que no sabían si era sólido como una roca o fundido como un líquido caliente. Pero ahora las cosas están más claras. Los astrónomos han recopilado datos de diferentes misiones, incluso la misión Apolo, en la que los astronautas fueron a la Luna y recopilaron información por sí mismos. Además, han utilizado una técnica especial llamada datos sísmicos. Este método se trata de estudiar cómo se mueven las ondas sonoras a través de las cosas. Toma como ejemplo los terremotos en nuestro planeta. Cuando ocurre un terremoto, se producen ondas que viajan a través del suelo. Los científicos pueden detectarlas y analizarlas para aprender más sobre el interior de la Tierra. La misma idea puede aplicarse a otros objetos en nuestro sistema solar como planetas o, en este caso, la Luna. Cuando ocurren terremotos o lunamotos, se generan ondas sonoras. Y al escucharlas y estudiarlas cuidadosamente, los científicos pueden crear un mapa detallado de lo que hay dentro de un objeto. Pueden averiguar cosas como las diferentes capas, de qué están hechas y cómo están dispuestas. Para verificar el interior profundo de la Luna, los científicos también utilizaron algo llamado medición láser. Este método mide la distancia entre la superficie de la Tierra y la Luna con mucha precisión. Y ¡tachán! El núcleo interno de nuestro sistema natural es una bola densa y sólida hecha de hierro. Igual que la Tierra, tiene alrededor de 500 kilómetros de ancho, lo cual es casi el 15% del tamaño total de la Luna. Los investigadores también se han topado con evidencia que apoya la teoría de que la capa entre la superficie de la Luna y su núcleo, llamado manto, se ha movido a medida que la Luna ha evolucionado con el tiempo. Este movimiento es algo que llamamos inversión del manto lunar, y podría explicar por qué encontramos elementos ricos en hierro en la superficie de la Luna. El material del manto termina siendo llevado hacia arriba, y la roca volcánica permanece en la corteza. Algunos de los materiales en esta roca eran demasiado densos, como yo. Simplemente se hundieron a través del material de la corteza más ligero hasta llegar a la frontera entre el núcleo y el manto. Es como un ciclo donde el material del manto de la Luna sube durante la actividad volcánica, lleva elementos ricos en hierro a la superficie y luego se hunde de nuevo. Existe otro misterio que los científicos han estado intentando resolver. ¿Qué causó que el campo magnético de la Luna se debilitara y casi desapareciera con el tiempo? Parece que ahora que sabemos sobre el núcleo de hierro y el volcado global del manto, podríamos obtener más respuestas sobre el campo magnético de la Luna. Saber cómo es el núcleo interno puede ayudarnos a entender mejor la historia de nuestro satélite, así como la de todo nuestro sistema solar. Una de las teorías ampliamente aceptadas sobre el origen de la Luna dice que hubo una colisión masiva entre la Tierra en sus primeras etapas y otro objeto misterioso en nuestro sistema solar. Es llamada teoría del gran impacto, y esta colisión fue tan fuerte que arrancó un gran pedazo de la primitiva Tierra fundida. Quiero decir, no tan grande en comparación con lo que queda. Si pones una moneda de 5 centavos de Estados Unidos cerca de un guisante verde, te darías una buena idea de lo grande que es nuestro planeta en comparación con la Luna. Entonces, este fragmento fue enviado a orbitar alrededor de nuestro planeta, y esto podría haber sucedido unos 95 millones de años después de que se formó nuestro sistema solar. El objeto que colisionó con la Tierra podría haber tenido alrededor del 10.000% de la masa de nuestro planeta y aproximadamente el tamaño de Marte. Tiene sentido. Después de todo, la Tierra y la Luna sí tienen composiciones similares. Por supuesto, existen otras ideas sobre cómo se formó la Luna. Una dice que la fuerza gravitacional de nuestro planeta la capturó. Eso significa que la Luna era solo un objeto que pasaba inconscientemente cuando de repente se sintió atraído y fue arrastrado a la órbita de la Tierra. Incluso hay una hipótesis de que la Tierra robó la Luna a Venus.
En ese caso, la luna no debería quejarse. Supongo que la vista es mucho mejor aquí. Así que sí, la luna y la Tierra son similares en cuanto a rocas y algunos minerales, pero la luna no tiene la misma atmósfera que nuestro planeta. La suya es delgada y consiste en algunos gases externos que incluyen potasio y sodio, lo cual no es algo que puedas encontrar en la atmósfera de Marte, Venus o la Tierra. Y las rocas en la luna no contienen agua, pero eso no significa que no haya agua en absoluto allá arriba. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, los astrónomos observaron grandes manchas oscuras en la superficie de la Luna. Uno de ellos, Michael van Langren, pensó que estas manchas parecían océanos, por lo que las llamó Maria, que significa mares en latín. Otros astrónomos también hicieron mapas de la Luna y utilizaban el término Maria para describir estas manchas oscuras. Por ejemplo, Mare Tranquillitatis se traduce como Mar de la Tranquilidad, donde el Apolo 11 realizó su aterrizaje. Pero parece que esas manchas oscuras no son realmente océanos, son llanuras hechas de la lava endurecida que entró en erupción hace mucho tiempo. Estas erupciones volcánicas dejaron áreas lisas y planas denominadas llanuras de basalto. A finales del siglo XIX, un observador del cielo, William Pickering, estudió la Luna y descubrió que no tenía atmósfera. Sin una atmósfera no hay nubes ni aire para evitar que el agua se evapore. Por lo tanto, los científicos pensaron que cualquier agua en la Luna simplemente desaparecería de inmediato. Creían que la Luna estaba completamente seca. Pero entonces, en 1961, un físico, Kenneth Watson, tuvo una idea diferente. Señaló que podría haber agua en la Luna en áreas especiales llamadas regiones permanentes sombreadas. Estos son lugares en la Luna donde el Sol no brilla, por lo que permanecen oscuros todo el tiempo. Por lo tanto, el hielo del agua podría existir en estas áreas oscuras porque son extremadamente frías y el hielo no se evaporaría. Pero cuando los astronautas de las misiones Apolo fueron a la Luna, trajeron muestras del suelo, y los científicos no encontraron señales de agua en ellas, así que todos volvieron a pensar que la Luna estaba completamente seca. En los años 90, la NASA se enfocó en estos cráteres oscurecidos y encontró altas concentraciones de hidrógeno, lo que significaba que podría haber hielo en los polos de la Luna. Aún no estaban seguros, así que siguieron investigando, y después de un tiempo, hallaron hidrógeno atrapado dentro de pequeñas perlas de vidrio volcánico. Dado que no hay volcanes activos en la Luna hoy en día, esto probablemente significa que había agua en la Luna cuando estos volcanes entraron en erupción hace mucho tiempo. Además, podría haber habido mucha más agua en los primeros días de nuestra Luna. En 2020, la misión Sofía de la NASA nos mostró lo que habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Hay agua en la Luna después de todo. Resulta que está oculta dentro de los granos de polvo lunar o pegada a la superficie en las áreas iluminadas por el Sol de la Luna. Entonces, no hay océanos como los que tenemos en la Tierra, pero al menos hay algo. Sin embargo, queda la pregunta: ¿cómo el agua llegó allí? Parece que la Luna tuvo una historia caótica en el tiempo en que se estaba formando, como probablemente la mayoría de los planetas y lunas en nuestro sistema solar. Entonces hay evidencia de que el agua llegó allí de cometas que golpearon su superficie en los viejos tiempos, o tal vez incluso sigue llegando de aquellos que estaban chocando contra la Luna en este momento. Estamos hablando de una situación caótica en la que los micrometeoritos helados chocan contra la superficie de la Luna y el polvo hace un desorden aún más grande al interactuar con el viento solar. Pero estamos esperando para saber más sobre esto. Porque, como todos sabemos, cuando mencionas agua también hablas inevitablemente sobre vida. Es por eso que queremos saber más sobre, por ejemplo, todo ese hielo oculto en los cráteres polares en la Luna. Quizá nos pueda enseñar más sobre cómo se desarrolló la vida en la Tierra. Tal vez los cometas trajeron todos los elementos necesarios aquí. Entonces, ¿qué tal si algunos de esos elementos están atrapados en el hielo en la Luna también? Durante mucho tiempo se ha creído que la Luna se formó como resultado de un enorme impacto con la Tierra. Un cuerpo celeste del tamaño de Marte podría haber chocado con nuestro planeta y haber hecho añicos parte de su corteza. Los escombros resultantes fueron agrupándose en una bola que más tarde se convirtió en nuestra Luna. Pero hay una pregunta que ha estado molestando a los científicos. Si la corteza terrestre es pobre en metales, entonces, ¿cómo es que la Luna tiene tanto metal dentro? La última investigación arroja la teoría principal por la ventana.
y nuevamente nos quedamos sin saber nada sobre el origen de nuestro satélite. En la Luna, el hierro se conserva en perfectas condiciones porque no hay oxígeno y no se puede oxidar. Pero hace un par de años, los científicos hicieron un descubrimiento inesperado en las regiones más altas de nuestro satélite. El hierro se oxida. Al principio, este hallazgo dejó perplejos a los astrónomos. La presencia de óxido podría significar que, al menos en ciertas áreas de la Luna, un ser humano podría respirar. Pero luego surgió la explicación. El oxígeno podría haber llegado hasta allí desde nuestro planeta. En ausencia de atmósfera, los vientos solares golpean a la Luna implacablemente y nada puede detenerlos. Estos vientos podrían tomar algo de oxígeno de las capas superiores de la atmósfera terrestre, transportarlo hasta la Luna y depositarlo en las zonas más altas de su superficie. Eso explicaría por qué los metales no se oxidan en los barrancos y especialmente bajo la superficie del satélite. El origen del agua en la Tierra es un rompecabezas envuelto en misterio y cubierto de acertijos. La teoría más popular es que fue traída a nuestro planeta por cometas helados y asteroides que dejaron atrás no solo poderosos cráteres, sino también la sustancia líquida, gracias a la cual ahora podemos vivir. Pero hay un nuevo avance que sugiere otro escenario. En el espacio hay una gran cantidad de materia orgánica y en determinadas condiciones podría producir tanta agua que sería suficiente para llenar nuestros océanos 1000 veces. Los investigadores realizaron un experimento en el que calentaron materia orgánica similar a la del espacio y obtuvieron agua y aceite transparentes. Si esto se confirma en futuros estudios, podría significar que incluso nuestro petróleo no proviene solo de los fósiles, sino que además llegó desde el espacio exterior. Los cambios climáticos que estamos presenciando probablemente sean parte de un ciclo natural. Investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz han propuesto un patrón de las variaciones climáticas de nuestro planeta que parecen estaciones extremadamente largas. A veces estas estaciones pueden durar millones de años de acuerdo a la posición de la Tierra con respecto al Sol. Las estaciones se denominaron Ice House, Cool House, Warm House y Hot House, según las temperaturas predominantes. Durante los últimos 3 millones de años, por ejemplo, nuestro planeta ha estado en el estado de Ice House, ya que durante este periodo ocurrieron numerosas edades de hielo, pero la actividad humana junto con el efecto invernadero han empujado el estado climático a Warm House, mucho más rápido que si nosotros no hubiésemos estado. Cuando finalmente llegue, la temperatura general de la Tierra aumentará a valores tropicales, algo que el planeta no ha visto en más de 50 millones de años. ¡Qué tiempo para estar vivos! Volvamos a la Luna. Puedes verla en diferentes lugares, en diferentes tamaños e incluso en diferentes colores cada noche. El tamaño y la ubicación son bastante fáciles de explicar. A medida que la Tierra gira alrededor de su eje y gira alrededor del Sol, vemos que la Luna viaja por el cielo nocturno y se mueve ya sea más cerca o más lejos de nuestro planeta. Lo que hace que sea de color amarillo brillante esta noche y mañana de un ominoso rojo oscuro es algo más complejo. El color natural de la Luna vista desde fuera de la atmósfera terrestre es un gris parduzco. Sin embargo, desde la superficie de nuestro planeta puede variar mucho. Cuando está justo encima de nuestra cabeza, por lo general se ve brillante y casi blanca, porque la luz reflejada pasa a través de una capa relativamente delgada de la atmósfera. No hay casi nada que bloquee y refracte el brillo, por lo que se ve muy clara. La Luna puede parecer amarilla, naranja o incluso roja cuando se le ve justo por encima del horizonte. El efecto es similar a lo que ocurre al amanecer o al atardecer, cuando el Sol parece rojo. La luz recorre un camino mucho más largo para llegar a tus ojos desde esa ubicación, y gran parte del color azul de su espectro se pierde. Esto convierte el color de la luz en una variedad mucho más cálida. Nuestro satélite natural también puede parecer azul, y la razón de ello es la presencia de partículas finas en el aire. Estas partículas siempre refractan la luz, por lo que la Luna en realidad no tiene la forma en la que la vemos. Pero cuando estas partículas son más grandes de lo normal, se vuelve de un color azulado. Finalmente, hay una ocasión extremadamente rara en la que la Luna puede verse morada. En realidad nadie sabe con certeza por qué sucede esto, pero los astrónomos creen que debe ser una combinación de la atmósfera, las partículas de polvo y tal vez algo más. No hay una explicación clara. Los terremotos lunares no son un fenómeno de ciencia ficción, pero no ocurren tan a menudo como en nuestro planeta, y en general suceden más cerca de su centro. Los científicos creen que los terremotos lunares podrían ser causados por la gravedad de la Tierra y el Sol. También hay terremotos marcianos. Durante mucho tiempo el planeta rojo se consideró tectónicamente inactivo,
pero observaciones más recientes han demostrado que todavía tiene temblores débiles de vez en cuando. Probablemente ni siquiera podrías sentirlo si estuvieras parado en la superficie de Marte, pero significa que algunos procesos geológicos todavía están ocurriendo debajo del paisaje rojo y polvoriento. No hay un lado oscuro de la Luna. Lo que ocurre es que nuestro satélite gira sobre sí mismo, de tal manera que siempre nos muestra la misma cara, mientras que la otra mira hacia el otro lado. El Sol gira desde su lejanía, ilumina y calienta tanto a la Tierra como a la Luna mientras giran y se mueven en el espacio. Lo que significa que la Luna puede tener cualquier parte iluminada por el Sol, pero desde nuestro planeta siempre vemos una misma cara lunar. Cada año la Luna se aleja de la Tierra debido a la interacción entre su fuerza gravitacional y nuestros océanos. Se aleja alrededor de 4 centímetros cada año, lo que significa que en 600 millones de años estará a 23.500 kilómetros más lejos de la Tierra de lo que está ahora. Este número es importante porque en ese momento los eclipses solares totales dejarán de ocurrir. Hay agua en la Luna. No hay charcos ni lagos, pero existen granos de hielo en partes permanentemente sombreadas cerca de sus polos. Los científicos creen que el agua llegó a la Luna hace mucho tiempo, durante un periodo en el que tanto la Luna como la Tierra eran golpeadas constantemente por asteroides y cometas que contenían agua helada. Este proceso incluso puede habernos ayudado a obtener nuestros propios lagos y océanos, no solo el agua helada de la Luna. Una investigación más reciente dice que el interior de la Luna ya tenía agua y salió a la superficie a causa de la actividad volcánica. Lo mismo podría haber sucedido en nuestro planeta. Para aquellos de ustedes que piensan que la Tierra solo tiene una luna, hay 2 asteroides más encerrados en órbitas coorbitales con nuestro planeta. El primero en realidad no gira alrededor de la Tierra, pero tiene una especie de órbita sincronizada con el planeta. Por eso parece que sigue a la Tierra en una órbita estable, cuando en realidad tiene su propio camino específico alrededor del Sol. El otro sigue una órbita de herradura alrededor de nuestro planeta. Su trayectoria específica lo acerca a nosotros cada 95 años. La Luna tiene su propia zona horaria llamada hora estándar lunar. El tiempo es diferente ahí, por lo que un año lunar se divide en 12 días, considerando que cada uno es tan largo como nuestro mes. Los días recibieron nombres de astronautas que caminaron sobre su superficie. El calendario lunar comienza en el momento en el que Neil Armstrong pisó la Luna en 1969. La corteza lunar no tiene el mismo grosor en todas partes. El grosor promedio es de aproximadamente 50 kilómetros, pero hay áreas mucho más delgadas y mucho más gruesas. Esto a veces se debe a los cráteres que se encuentran en toda su superficie y también hay grandes tubos huecos debajo. Un orbitador lunar encontró uno de estos tubos hace varios años y era bastante grande. Aunque su forma es irregular, podría tragarse un campo de fútbol entero. Los científicos aún no están seguros de qué podrían encontrar en sus profundidades. Podría tratarse de un sistema de túneles o de alguna maravilla geológica. La explicación más aceptada es que es un tubo de lava como los que se pueden encontrar en la Tierra. Cuando un flujo de lava se enfría, adquiere una costra dura que luego se espesa y forma un techo sobre esa misma lava. Continúa fluyendo, pero cuando se detiene, el canal puede drenar, lo que da como resultado un tubo vacío. Marte tiene varias caras. No, en serio. En 1976, cuando el orbitador Viking 1 estaba explorando el planeta rojo, vio algo interesante. Una gran estructura que parecía un rostro humano. Estaba en la región llamada Sidonia. Pronto se hizo muy popular. Un poco después, también descubrimos la llamada cara coronada en Libia Montes. Marte tiene muchas estructuras extrañas. En el año 2022, avistamos una estructura similar a una puerta. El astromóvil Curiosity de la NASA tomó algunas fotos de un montículo rocoso llamado East Cliffs en el Monte Sharp. Este montículo tiene grietas naturales y una de ellas es del tamaño de una puerta para perros, como algo de una tumba egipcia antigua. Mucha gente exageró esa historia. La imagen se compartió ampliamente en las redes sociales, y esto hizo que la grieta pareciera más grande de lo que realmente es. Algunas personas piensan que esto sugiere la existencia de vida extraterrestre. Pero al observar de cerca, la NASA descubrió que solo era una grieta estrecha en el terreno rocoso. Estas grietas y fisuras son bastante normales en zonas rocosas, tanto en la Tierra como en Marte.
La grieta se formó naturalmente con el tiempo, tal vez debido a la erosión del viento o a terremotos marcianos. Marte es una mina de oro de estructuras misteriosas. Recientemente encontramos algunas formas espirales extrañas. Son espirales gigantes hechas de lava y parecen grandes resortes o lazos. Durante años, no estábamos seguros de si los valles marcianos se formaron por lava o hielo. Estas espirales de lava están arrojando luz sobre ese misterio. Ahora, gracias a imágenes de alta resolución del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, los investigadores han detectado 269 espirales de lava que no pueden ser explicadas por actividades relacionadas con el hielo. Lo fascinante es que estas espirales son similares a las que vemos en la Tierra, como las formadas por los flujos de lava hawaiana. En Marte están tan bien preservadas que se las pasaron por alto. Varían desde 16 hasta casi 30 metros de ancho y son sutiles, y se mezclan con el polvoriento paisaje marciano. Estas espirales pueden enseñarnos mucho sobre la composición de Marte, especialmente su corteza y su manto, ya que aún no sabemos mucho al respecto. Pero Marte no es el único planeta con estructuras extrañas. Por ejemplo, Saturno, el gigante gaseoso de nuestro sistema solar, tiene una característica fascinante en su polo norte: un enorme hexágono. Se trata de un patrón de nubes con forma de hexágono. Tiene alrededor de 15.000 kilómetros de longitud, lo que lo hace más grande que el diámetro de la Tierra. Se cree que es una corriente en chorro hecha de gases que se mueven rápido, a unos 320 kilómetros por hora. Este hexágono fue detectado por primera vez por la misión Voyager en los años 80 y luego fue visto de cerca por la misión Cassini en 2006. La misión Cassini notó un cambio en su color de azul a dorado. Existen diferentes ideas sobre por qué Saturno tiene esta característica. Una teoría sugiere que se forma debido a la manera en que los vientos se mueven a diferentes velocidades cerca de los polos de Saturno. Se crearon formas similares en experimentos de laboratorio cuando los líquidos se rotaban a diferentes velocidades. Otra idea sugiere que una corriente de aire lenta y giratoria, junto con los patrones climáticos especiales de Saturno, podría ser la responsable. En el 2020, descubrimos que cuando las tormentas están rodeadas de vientos que giran en dirección opuesta, pueden crear una forma hexagonal estable. Hasta ahora, esta es la explicación más probable. Saturno también tuvo suerte con las lunas extrañas. Una de ellas se llama Jápeto. Esta luna tiene una característica peculiar: una enorme cresta que rodea su ecuador como un cinturón gigante, que hace que parezca una nuez gigantesca. ¿Dónde está mi cascanueces? Esta cresta es increíblemente alta según nuestros estándares, con una altura de 13 a 19 kilómetros y un ancho de 200 kilómetros. Cubre más de 3/4 partes de la superficie de la Luna y se considera la tercera cadena montañosa más grande de todo el sistema solar. No tenemos ni idea de cómo se formó esta enorme cresta. Es diferente de cualquier cosa vista en otros planetas o lunas. Sin embargo, hay una idea. La cordillera podría estar formada por los restos de una luna muerta. Hace miles de millones de años, un impacto colosal destrozó fragmentos de material de Jápeto. Estos pedazos circularon alrededor de la Luna y formaron una mini luna o subsatélite. Con el tiempo, la atracción gravitacional de Jápeto destrozó esta mini luna y así se formó un anillo de escombros a su alrededor. Mientras los escombros de este anillo caían de nuevo sobre Jápeto, formaron la enorme cresta que vemos hoy en día. Este proceso ocurrió rápidamente, quizás en siglos. La gravedad de Saturno no interfirió porque, afortunadamente, Jápeto está bastante lejos. Si Jápeto estuviera más cerca de Saturno, su luna podría haber sido arrancada. Pero debemos hacer más simulaciones para ver si esta teoría es cierta. Titán, otra de las lunas de Saturno, también tiene cosas extrañas que suceden en sus mares de metano. Los científicos han detectado estos peculiares puntos brillantes llamados islas mágicas que aparecen y desaparecen con el tiempo. No tenemos idea de qué son. La atmósfera de Titán está repleta de moléculas orgánicas complejas que se agrupan y caen en su superficie como nieve. Estas islas mágicas podrían ser cúmulos de nieve que absorben metano y se hunden muy lentamente. Pero hay un problema. En el agua, las moléculas se adhieren entre sí, por lo que las cosas pueden flotar sobre ella.
Pero con el metano es diferente. Le gusta agarrarse a otras moléculas, lo que hace que cualquier cosa sólida se hunda de inmediato. Sin embargo, estas islas mágicas no se hunden. Existe una teoría que sugiere que estas islas podrían ser como esponjas hechas de hielo con muchos agujeros. Cuando los pedazos de este hielo agujereado se desprenden del borde del lago, pueden flotar en los mares de Titán por un tiempo antes de hundirse. También hay otras ideas, como burbujas de gas nitrógeno u olas causadas por el viento. Necesitamos más investigación para tener alguna certeza. A las lunas les gusta ser raras. Si no, mira a nuestra propia luna. En 1971, encontramos un parche de tierra faltante en nuestra luna y parece un lago azul. A este lugar misterioso lo llaman Ina. Lo vimos por primera vez durante la misión Apolo 15 en 1971. Posteriormente, la misión Apolo 17 tomó fotos más claras del lugar. Este sitio, con forma de una D azulada, es una de las cosas más extrañas de la Luna. El color proviene de rocas espaciales ricas en titanio llamadas basaltos. Estas rocas cubren el suelo de Ina y la hacen parecer azul. También hay zonas azuladas cerca de los bordes de los montículos dentro de Ina. Ina es única y probablemente tiene una larga historia. Podría haber tenido actividad volcánica, con montículos que tienen alrededor de 3.500 millones de años, casi como la edad superficial del escudo volcánico que rodea a Ina. Nuestra luna también tiene su propia cara, al igual que Marte. Hay una zona cerca del polo sur que parece una cara, pero solo son un montón de cráteres y sombras que, al verse desde lejos, forman una imagen que se asemeja a un rostro. Estos cráteres han estado allí durante miles de millones de años y cubren aproximadamente el 16% de la superficie de la Luna. Algunos de estos cráteres podrían incluso tener agua y hielo en su interior. Podrías preguntarte por qué hay tantas caras en nuestro sistema solar. Eso se debe a que nuestro cerebro está programado para reconocer caras incluso donde no las hay. Es un fenómeno llamado pareidolia. El cerebro intenta darle sentido a las formas, así que cuando vemos algo que se parece un poco a un humano, lo relacionamos de inmediato con algo nuestro. Como cuando ves una figura sombreada en una silla con ropa. Incluso en Mercurio, algunas personas ven formas como Mickey Mouse. Así que no te preocupes, no es vida extraterrestre. Nuestro cerebro nos engaña haciéndonos ver formas familiares como caras, incluso donde no existen. Han pasado décadas desde el último alunizaje tripulado, el del Apolo 17, que tuvo lugar en diciembre de 1972. ¿No es hora de que pensemos en volver a nuestro polvoriento satélite y quizá incluso quedarnos allí? La NASA ha hecho una promesa al respecto. Se están preparando para enviar de nuevo astronautas a la Luna, quizá para el año 2025. Todo esto ocurrirá a través de un programa llamado Artemis. También va a incluir a la primera mujer que camine sobre la superficie lunar. Te preguntarás, ¿por qué no lo hemos hecho ya? Un antiguo director de la NASA dijo algo interesante sobre el tema. No se debe a cuestiones científicas o tecnológicas. El problema era que los posibles proyectos llevaban mucho tiempo y eran demasiado costosos. Verás, los viajes espaciales no son nada económicos, y menos cuando participan seres humanos. Es cierto que en los últimos años la NASA ha tenido un presupuesto de miles de millones de dólares. Parece dinero suficiente, ¿verdad? Bueno, no cuando echas un vistazo a su lista de tareas pendientes. Y es que incluye demasiadas cosas, desde telescopios y proyectos de cohetes gigantes hasta misiones dirigidas al Sol, a Júpiter, a Marte y más allá. Si lo piensas bien, la NASA tiene que ser muy buena presupuestando para alcanzar todos esos objetivos. Pero el problema no son solo las finanzas. La Luna en sí es bastante complicada. Plantea peligros reales que no pueden tomarse a la ligera. Para empezar, su superficie está llena de cráteres y rocas sobre los que no es fácil alunizar. Además, está el polvo lunar o regolito, si prefieres llamarlo por su nombre científico. Se formó a lo largo de muchos años por el impacto de los meteoritos. Es extremadamente duro y se pega a todo. Puede dañar rápidamente los trajes espaciales, los vehículos y los sistemas. Además, tratar con el hábitat lunar no es un paseo en el parque. La Luna no tiene una atmósfera protectora. Esto significa que durante 14 días seguidos, la superficie lunar se enfrenta a los duros rayos del Sol. A ese periodo le siguen otras 2 semanas de oscuridad total.
Todos estos cambios crean temperaturas extremas a las que los humanos no estamos acostumbrados. Hay soluciones, no te preocupes. La NASA está trabajando en vehículos y trajes espaciales resistentes al polvo y al sol. Incluso están desarrollando un sistema que podría suministrar electricidad durante las noches lunares. Lo más interesante de este sistema es que también podría ser útil en Marte cuando lleguemos allí. La NASA también necesita atraer a personas realmente capaces para sus proyectos. La edad media de la gente que trabajaba en el control de misión del Apolo 13 era solo de 26 años. Además, estas personas ya habían participado en numerosas misiones, lo que significa que tenían una experiencia considerable desde muy jóvenes. Pero aquí es donde otros individuos también pueden ayudar. En los últimos años, no solo la NASA ha trabajado incansablemente para revolucionar los viajes espaciales. Hay mucha gente en el mundo con recursos suficientes para unirse a estos esfuerzos. Algunos están desarrollando nuevos tipos de cohetes que también pueden llegar a la Luna. En total, la NASA hizo aterrizar a 12 personas en nuestro satélite. Fue sin duda uno de los momentos más impresionantes de su historia, si no el mejor. Y estos astronautas hicieron cosas increíbles allí arriba. Trajeron rocas, tomaron instantáneas, realizaron experimentos científicos e incluso dejaron banderas. Todos esos fueron momentos importantes de la misión Apolo, pero no pretendían crear un lugar seguro para los humanos en la Luna. Los científicos llevan mucho tiempo pensando en construir una estación espacial lunar. Al fin y al cabo, solo hay 3 días de viaje desde la Tierra. Eso significa que, técnicamente, podemos permitirnos cometer pequeños errores sin echar a perder todo el proyecto. Además, aprenderíamos mucho antes de aventurarnos aún más en el espacio. Una base lunar podría proporcionar combustible para misiones en el espacio profundo. También allí podríamos construir telescopios y lanzarlos mucho más fácilmente al espacio. O podría ayudarnos en otro proyecto importante, averiguar cómo hacer habitable Marte. Por no hablar de que una estación espacial lunar nos ayudaría a conocer mejor el origen del satélite. Y quién sabe, hasta podría generar dinero gracias al turismo lunar, tan divertido y emocionante. En cualquier caso, el programa lunar Apolo requirió mucho trabajo. Para empezar, hay que tener en cuenta el número de personas implicadas. Unas 400,000 procedentes de todos los rincones de Estados Unidos. No todo fue perfecto. Hubo 2 acontecimientos desafortunados. En primer lugar, un incendio en la plataforma de lanzamiento del Apolo 1. En segundo lugar, un tanque de oxígeno decidió hacer un berrinche en el Apolo 13 y causó graves problemas a mitad de la misión. Una parte importante del proyecto fue Saturno 5. Al día de hoy, es el cohete más potente que ha volado con éxito, con 36 pisos de altura. ¿Todavía te cuesta imaginártelo? Tenía el doble de altura que las cataratas del Niágara. Gracias al Saturno 5, la NASA realizó con éxito 13 misiones. Entre ellas, la de llevar a 24 astronautas a la Luna, de los cuales la mitad llegó a dar un pequeño paseo por su superficie. Los cohetes y transbordadores espaciales existentes no pueden ir más allá de la órbita terrestre baja. En términos más sencillos, no pueden llegar a la Luna con todos los aparatos que los astronautas necesitan. Los vehículos espaciales actuales no son capaces de llevar esa carga, al menos desde que se produjeron las misiones Apolo. En cualquier caso, hemos progresado mucho en la Tierra y estamos listos para enviar astronautas a nuestro satélite muy pronto. Aquí es donde interviene el proyecto Artemis. Es un programa supervisado por la NASA y, para asegurarse de que todo vaya bien, la NASA lanzó previamente Orión, una nave espacial sin tripulación a bordo para orbitar la Luna y regresar a la Tierra. Piensa en ello como una prueba de conducción automatizada. Antes de volver a enviar gente allí, tenemos que asegurarnos de que todos los aparatos funcionen correctamente. Algún día, Orión será el vehículo que volverá a llevar astronautas a la Luna. Cuenta con un sistema de aborto del lanzamiento para mantener a salvo a la tripulación en caso de que ocurra algo malo durante el lanzamiento. También tiene un módulo de servicio, que es la central eléctrica que alimenta y propulsa a Orión y mantiene vivos a los astronautas con agua, oxígeno, energía y control de temperaturas. Todos estos proyectos hacen que uno se pregunte, ¿cómo será la vida en la Luna? Por ahora solo podemos usar nuestra imaginación. Algunos dicen que viviremos en casas sacadas de un cuento de hadas, algo así como un acogedor agujero de Hobbit. Vivir bajo la Tierra en la Luna podría ser todo un reto debido a las temperaturas abrasadoras y a la falta de oxígeno. Si añadimos la amenaza de los meteoritos y la radiación incesante, no es de extrañar que no podamos caminar por la superficie. ¿Y el transporte?
Grandes y pequeñas empresas intentan crear el viaje lunar ideal. Si las estimaciones actuales no fallan, un tipo de taxi lunar despegará en 2024. A diferencia de nuestros cohetes actuales, estos taxis espaciales no tendrán que enfrentarse a las duras condiciones de la reentrada en la atmósfera terrestre. Les resultará más fácil realizar múltiples viajes de ida y vuelta. Para poder vivir en la Luna necesitaremos una zona específica para que los taxis espaciales despeguen y aterricen con seguridad. Piensa en una pista de aterrizaje lunar firme y plana, protegida por paredes contra el polvo lunar. También será más fácil desplazarse por la superficie lunar. Los vehículos de nueva generación de los que hablamos tendrán su propio entorno controlado, lo que significa que no necesitarás un traje espacial mientras estés dentro. Si te apetece salir un momento de tu vehículo, en ese caso sí, tendrás que ponerte el traje. Muy bien, ya tenemos casa y coche. ¿Y el combustible? Ahí es donde la Luna nos lanza un salvavidas. Su menor gravedad hace que no necesitemos tanta energía para escapar de su atracción. Además, la Luna tiene hielo, y eso es muy útil. Podríamos convertir este hielo en combustible para cohetes. Necesitaremos artilugios espaciales específicos que nos ayuden a reunir este hielo. Una de estas herramientas se llama Trident. Es como un taladro perfecto para excavar en la helada superficie lunar. Otros robots ayudantes convertirían el hielo en combustible y lo llevarían a una gasolinera espacial. Si esto funciona, los cohetes que se dirijan a Marte podrían hacer una parada para recargar combustible antes de proseguir su viaje. La NASA tiene planes increíbles para la Luna. Un ejemplo de eso es su próximo y ambicioso programa lunar, Artemis II. Su objetivo es el aterrizaje de astronautas, entre ellos la primera mujer, en la Luna antes del año 2024. Artemis buscará construir una presencia duradera en la Luna. Se planea establecer una puerta lunar, una especie de estación espacial en órbita lunar que sirva de punto de partida para los alunizajes. Y no nos olvidemos de los aterrizadores lunares. Los científicos están desarrollando el cohete Space Launch System que lanzará la nave Orión, que llevará astronautas a la Luna. También está el sistema de aterrizaje humano, un elegante módulo de aterrizaje lunar que aterrizará suavemente en la superficie de la Luna y permitirá a los astronautas explorarla y realizar asombrosos experimentos científicos en ella. Y esta vez, la NASA no está sola. Se ha asociado con socios internacionales como la Agencia Espacial Europea para hacer realidad este sueño lunar. Pero todos estos maravillosos sueños podrían verse arruinados por algo que al principio puede parecer súper pequeño e insignificante. Imagínate esto, no hay atmósfera ni aire que respirar, y de repente, al amanecer y al atardecer, aparece una bruma misteriosa y haces de luz radiantes. Es como si la Luna ofreciera un espectáculo celestial. Pero esta belleza tiene una particularidad. Durante la misión Apolo 17 en 1972, este bello espectáculo hizo que uno de los astronautas de la NASA, Harrison Schmitt, estornudara y le lloraran los ojos. Lo llamó fiebre del heno lunar. Esta misteriosa fiebre afectó a los 12 caminantes lunares, desde ataques de estornudos hasta congestión nasal. Esos astronautas experimentaron síntomas como si hubieran pescado un resfriado. Las reacciones tardaron días en desaparecer. Este suceso llevó a un descubrimiento sobre el polvo lunar y su lado más oscuro. Cuando los científicos se enteraron de la existencia de estos rayos, se arremangaron y profundizaron en sus orígenes. Y esto es lo que descubrieron. Esas bandas radiantes de luz se debían en realidad a la luz solar que se colaba a través de capas de polvo lunar diminuto. Este estaba compuesto de pequeñas partículas y afilados fragmentos de vidrio, y estaba al acecho por todas partes. Y resultó que este polvo lunar era un villano escurridizo. Trajo consigo toda una serie de problemas. Los problemas de visión que experimentaron los astronautas fueron solo el principio. El alborotador fue aún más lejos, dañando maquinaria preciosa y causando fallos electrónicos. Incluso se atrevió a corroer componentes y olía a pólvora quemada en el interior de la nave. Se adhiera a todo, cubriendo las superficies como una manta traviesa. Puede obstruir equipos, introducirse en maquinaria delicada e incluso estropear los trajes espaciales de los astronautas.
En 1972, las cosas volvieron a ponerse peliagudas. Los astronautas del Apolo 17 se enfrentaron a una pesadilla. Tras solo 22 horas de paseo por la superficie lunar, sus trajes espaciales sufrieron daños irreparables. Sí, escuchaste bien, irreparables. El polvo redujo la movilidad de los astronautas, dificultándoles los desplazamientos y los paseos lunares. Y por mucho que se esforzaran en limpiarlo, este se aferraba y dejaba los trajes en un estado lamentable. Así que, como puedes ver, esto plantea serios retos para las futuras misiones a la Luna, pero nuestros intrépidos científicos no se rinden. Para resolver este problema, tenían que entender cómo se forma el polvo lunar y por qué es tan pegajoso. Descubrieron que todo comienza con los impactos de meteoritos. Cuando estas rocas espaciales chocan contra la Luna, generan un fino polvo que llena el aire. A veces, estos impactos incluso hacen que los minerales se fundan, formando afilados fragmentos de vidrio que se mezclan con el polvo. Esto sí que es un cambio de imagen lunar. El polvo también está lleno de silicato, un material que suele encontrarse en los planetas volcánicos. La inhalación de este elemento puede causar graves problemas pulmonares a los mineros de la Tierra, así que puedes imaginarte las consecuencias que puede provocar en la Luna. Un estudio reciente descubrió que incluso una cucharada de polvo lunar era lo suficientemente tóxica como para destruir hasta el 90% de las células pulmonares y cerebrales expuestas. Pero aún hay más. La baja gravedad de la Luna permite que estas diminutas partículas floten durante mucho más tiempo, penetrando más profundamente en los pulmones. Imagina respirar partículas 50 veces más pequeñas que un cabello humano durante meses. Es una receta para los problemas. En la superficie lunar, las cosas son un poco diferentes. No hay tormentas ni fuertes ráfagas de viento que se lleven el polvo. Tampoco hay atmósfera que proteja la superficie. Sin las fuerzas naturales del viento y la erosión del agua, como ocurre en la Tierra, estas partículas secas permanecen en el espacio de forma persistente. Y para hacer las cosas más electrizantes, la Luna recibe constantemente la radiación del Sol. Esta exposición confiere al polvo una carga eléctrica. Los vientos solares crean partículas cargadas positiva y negativamente. Estas zumban, se repelen y dan lugar a esas radiantes bandas de luz que vieron los astronautas del Apolo 8. Es como una fiesta disco en la Luna. La ESA, la Agencia Espacial Europea, ha reunido a un equipo de expertos para estudiar el asunto. Están trabajando con polvo lunar simulado extraído de una región volcánica de Alemania para comprender su comportamiento y efectos. Los ingenieros también necesitan encontrar una forma de proteger a los futuros astronautas y equipos. Los ingenieros de la NASA quieren crear trajes espaciales que puedan sobrevivir no a una ni a 10, sino a la friolera de 100 actividades extravehiculares en la superficie lunar. Eso equivale a pasar 800 horas explorando y pasándoselo en grande. Además, la NASA puso en marcha el Breakthrough Innovative and Game Changing Idea Challenge en el año 2021. Estaba abierto a estudiantes universitarios inteligentes de todo el mundo. Estas jóvenes mentes se pusieron sus sombreros para pensar y desataron una oleada de soluciones innovadoras. Por ejemplo, propusieron utilizar fibras especiales que conducen la electricidad, inspiradas en el esponjoso pelo de las chinchillas. Al igual que las chinchillas se mantienen libres de polvo, estas fibras ayudarían a mantener a raya el polvo lunar. Un amiguito peludo dándonos una mano, ¿no es adorable? Otra idea brillante es la de un cepillo cargado eléctricamente y activado por radiación UV. Es como una varita mágica que elimina el polvo con un movimiento. ¡Abracadabra! ¡Que desaparezca el polvo lunar! Y no nos olvidemos de los tejidos inspirados en insectos inteligentes. Estas criaturas tienen estructuras que recogen el polen y repelen el polvo no deseado. Así que nuestros ingeniosos estudiantes pensaron, ¿por qué no imitar eso? Diseñaron un tejido con propiedades similares, creando un escudo contra las furtivas partículas lunares. Lo sorprendente de estas ideas es que todas utilizan el poder de la carga para combatir el polvo.
lo repelen ingeniosamente de los trajes espaciales, manteniéndolos limpios y protegidos. Y aunque todas estas ideas suenan muy bien, los científicos de la NASA han dado a conocer otra solución aún mejor: los nanotubos de carbono. Es una forma estupenda de revolucionar el tejido de los trajes espaciales, que hace que estos sean tan especiales, pues que poseen unos superpoderes asombrosos. En primer lugar, son superconductores, lo que significa que pueden transportar electricidad como nadie. Es como tener un rayo atrapado en un tubo microscópico. No solo eso, sino que estos nanotubos de carbono son más resistentes que los meteoritos más duros. Tienen la fuerza necesaria para resistir el duro entorno lunar, donde hasta una mota de polvo puede causar problemas. Imagínate tener un traje hecho de un material más resistente que la capa de Superman. Así que los científicos de la NASA decidieron tejer estos extraordinarios nanotubos de carbono en el tejido de los trajes. Los electrodos fueron integrados cuidadosamente en la capa exterior de la tela, convirtiéndola en una fuerza a tener en cuenta. Pero, ¿cómo pueden desterrar el polvo lunar? Bueno, aquí entra de nuevo la ciencia electrizante. Cuando se activan con una corriente alterna especial, los electrodos crean potentes campos eléctricos. Estos funcionan como imanes, repeliendo las partículas de polvo cargadas y no cargadas lejos del traje espacial. Imagínatelo como una fiesta en la que las partículas de polvo son los invitados no deseados y los campos eléctricos son los porteros, que los escoltan rápidamente a la salida. Gracias a esta tecnología, el polvo lunar no tiene nada que hacer contra nuestros astronautas. Además, por el lado bueno, el suelo lunar puede utilizarse para fabricar ladrillos para refugios. También puede ayudar a extraer oxígeno para que los astronautas sobrevivan en la luna durante largos periodos. Cuando la vida te dé limones, haz limonada, ¿verdad? Así que animemos a nuestro Dream Team de la NASA mientras se embarca en esta épica búsqueda lunar. Esperemos que tengan éxito en sus descubrimientos y que la próxima misión a la Luna no suponga un gran problema. Manténganse atentos. ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo donde la Luna y el Sol intercambiaran lugares? Sí, ya sé lo que estás pensando. Las consecuencias serían abrumadoras y catastróficas. Pero aquí hay una perspectiva interesante. ¿Y si de alguna manera sobreviviéramos? ¿Cómo sería nuestra vida en un mundo nuevo así? ¿Y qué pasaría con el sistema solar? Es hora de descubrirlo. Empecemos con la Luna. ¿Sabías que la Luna es la responsable de las mareas en la Tierra? Sí, ese fenómeno en el que el océano entra y sale como si estuviera jugando un partido de voleibol de playa. Todo gracias a la fuerza gravitacional de nuestro satélite. La Luna también ayuda a estabilizar la rotación de la Tierra. Es bastante importante si no quieres terminar como cierto planeta que gira de lado. Te estoy mirando, Urano. Además actúa como un escudo protegiéndonos de algunos de los rayos cósmicos más dañinos, de los asteroides y de los escombros espaciales. Es como nuestro guardaespaldas personal. Y sin nuestro satélite no podríamos estar aquí contando chistes y disfrutando de la vida. Algunos científicos piensan que la Luna jugó un papel crucial en el desarrollo de la vida en la Tierra. Sin su fuerza gravitatoria podríamos tener un clima extremadamente errático. Además, la Luna tal vez haya redistribuido el agua en nuestro planeta, y todos sabemos que agua significa vida. En lo que respecta al Sol, todos sabemos lo importante que es. Proporciona luz, calor y energía para todos los planetas. Pero al igual que cualquier buen anfitrión de una fiesta, a veces el Sol puede volverse un poco intenso. Nunca olvidemos que es una estrella poderosa y masiva con una temperatura superficial de aproximadamente 5.500 grados. Si no fuera por nuestra capa de ozono, tendríamos enormes problemas. La distancia entre la Tierra y el Sol es de unos 150 millones de kilómetros. Los científicos tomaron esta distancia y la convirtieron en una unidad de medida, una unidad astronómica o UA. La distancia más cercana a la que la Tierra podría acercarse al Sol sin que nos destruyera por completo es de aproximadamente 0,9 UA. Al mismo tiempo, si nos alejamos demasiado, más allá de 1,2 UA, nuestro planeta se convertiría en una bola de nieve. Así que tuvimos bastante suerte con nuestra ubicación. Mientras tanto, la distancia entre la Tierra y la Luna es aproximadamente de 0,002 UA o 386.242 kilómetros. Está muy cerca de nosotros. Ahora que sabemos cuán importantes son estos dos astros y cuánto afecta su posición a nuestro mundo, intentemos intercambiarlos. Seguramente nada ocurrirá.
Primero, imaginemos por un momento que el Sol estuviera en el lugar de la Luna. Probablemente ya sabes lo que nos pasaría. El intenso calor y la radiación nos convertirían en un sauna y la temperatura en la Tierra aumentaría rápidamente. Cualquier ser vivo se transformaría en un montón de cenizas. Pero la destrucción no se detendrá ahí. La atmósfera y los océanos serían arrastrados por el viento solar y dejarían al planeta expuesto y vulnerable a la radiación y a las partículas procedentes del Sol. Sería como un enorme secador de cabello espacial a máxima potencia y la atmósfera y los océanos de la Tierra serían eliminados al instante. Olvídate de los casquetes polares que se derriten, el planeta entero sería un enorme charco. Pero esa fue una respuesta científicamente precisa. ¡Qué aburrido! Ahora, ¿qué pasaría si pudiéramos sobrevivir a esta catástrofe? Es decir, ¿qué pasaría si tuviéramos alguna tecnología superavanzada que nos protegiera de ser quemados hasta quedar crujientes? En primer lugar, aunque nuestro planeta de alguna manera sobreviviera, las cosas igual se pondrían bastante calientes, ya que el Sol todavía emitiría mucho más calor y energía que la Luna. Además, a diferencia de la Luna, que pasa por periodos de oscuridad durante su noche lunar, el Sol tiene una fuente constante de energía a través de la fusión nuclear. Bueno, al menos no tendríamos que preocuparnos por congelarnos cada noche, solo que sudaríamos a cántaros mientras dormimos. Por supuesto, todo este calor adicional tendría efectos serios en nuestros ecosistemas. Las plantas y los animales tendrían que adaptarse para sobrevivir y podríamos ver algunos cambios importantes en la forma en que funciona la vida en la Tierra. Imagina la confusión de los animales nocturnos. Sin la Luna no tendrían idea de cómo orientarse o cazar. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este nuevo mundo supercaliente? Bueno, tal vez podríamos construir invernaderos de alta tecnología para atrapar todo el calor. O tal vez usar algunos espejos gigantes u otras superficies reflectantes para manipular la cantidad de luz solar que recibe la Tierra. También tenemos la gravedad del Sol. Recuerda que dijimos que la fuerza gravitacional de la Luna es la adecuada para estabilizar la órbita de la Tierra. Así que, si la sustituimos por una estrella completa, las cosas se pondrían bastante alocadas. Estamos hablando de cambios extremos en las estaciones, en el clima y en todo tipo de travesuras relacionadas con el tiempo. Tu vida cotidiana sería como intentar patinar en un terremoto. La rotación de la Tierra también se aceleraría drásticamente. Esto provocaría días más cortos, noches más largas y mucha confusión con las horas de trabajo y los cumpleaños. Entonces, ¿existe alguna solución? Bueno, tal vez podríamos usar algunas enormes naves espaciales u otras tecnologías para ajustar artificialmente la órbita y la rotación de la Tierra. Por ejemplo, podríamos lanzar cohetes o remolcadores espaciales que lentamente empujarían nuestro planeta hacia una nueva órbita que sea más estable y consistente. Y no termina aquí. Toda esta gravedad también traería nuevas olas de marea de proporciones épicas. Unas olas tan altas que los surfistas necesitarían tanques de oxígeno solo para poder surfearlas. Imagina intentar navegar un barco a través de un huracán mientras montas un caballo desbocado. ¡Yeah! La Luna también mezcla los nutrientes en el océano y ayuda a sostener la vida marina. Por lo tanto, si intercambiáramos el Sol por la Luna, esas aguas ricas en nutrientes serían cosa del pasado. El océano se convertiría en una sopa estancada y sin vida, con nada más que algas y plancton para hacernos compañía. Tendríamos que comer sándwiches de algas y beber agua desalinizada para sobrevivir. Y seamos sinceros, nadie quiere vivir en un mundo sin sushi. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podríamos intentar de alguna manera crear mareas artificialmente o imitar la atracción gravitacional de la Luna sobre el océano, como usar bombas u otros mecanismos para mover grandes volúmenes de agua de manera que se genere un efecto de marea similar. O podríamos intentar ayudar a la vida marina a adaptarse al nuevo océano menos rico en nutrientes, tal vez desarrollando piscicultura o acuicultura. Finalmente, no te olvides de la radiación. El Sol es básicamente una fábrica de radiación. Podría interferir con nuestra salud y nuestros aparatos electrónicos. ¿Crees que tu teléfono es frágil ahora? Imagina lo que le pasaría bajo una enorme llamarada solar. Entonces necesitaríamos una tecnología de blindaje realmente avanzada para protegernos, con materiales que puedan resistir las temperaturas más calientes y campos magnéticos lo suficientemente potentes como para desviar partículas cargadas. Y toneladas de protector solar.
En resumen, si reemplazáramos la Luna por el Sol y lográramos evitar consecuencias catastróficas, sería un mundo completamente diferente del que conocemos. Pero no solo sería la Tierra la que sufriría estos efectos. ¿Qué pasaría con el resto del sistema solar? Para comenzar, si el Sol, con su loca fuerza de gravedad, ocupara el lugar de la Luna, comenzaría a alterar las órbitas de los otros planetas. Podrían ser lanzados en direcciones aleatorias como autitos chocadores. Los planetas también experimentarían un poco de la ardiente personalidad del Sol. Tendrían que lidiar con toda la radiación y las partículas cargadas. Por último, el campo magnético del Sol es increíblemente fuerte, y si ocupara el lugar de la Luna, los otros planetas se verían obligados a seguir su ritmo. Esto podría causar tormentas eléctricas, auroras y otros efectos eléctricos insólitos en todas partes. ¿Y qué pasará con la Luna? Lamentablemente, su reinado en el centro de nuestro sistema solar no durará mucho tiempo. Lo más probable es que comience a orbitar alrededor del Sol y sea absorbida por él, o que simplemente se aleje volando como un pajarito libre. Así que ahí lo tienes, una broma cósmica que salió terriblemente mal. ¿Qué podemos decir? Solo estemos agradecidos de que un escenario así no sea físicamente posible y en cambio disfrutemos de la hermosa Luna y del Sol que da vida desde una distancia segura y cómoda.